Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal. Domingo 24 de enero del año 2021. Se nos va el primer mes del año rapidísimo. Tenemos muchos comentarios calientes en el día de hoy. La exposición del presidente, la renuncia de Euclides Sánchez del PLD, la propuesta aceptada por Leonel Fernández de un pacto para la apertura de la economía con el COVID, el caso de la Oficina de Desarrollo Provincial, el caso de Argenis Contreras y el cambio de mandos en los Estados Unidos. Nuestro invitado es el ingeniero Osiris de León, geólogo y comunicador, con quien uno trata todos los temas absolutamente de interés general. En esta semana, el presidente se dirigió al país. Luis Abinader ha decidido un estilo diferente. En vez de un discurso formal, con un podio, él hace una especie de programa donde le hacen preguntas y eso le permite desarrollar una serie de temas que son de su interés. Novedoso, muy bien hecho, lógico, en esa producción está detrás Pinky Pintor, y vemos a un presidente sin corbata, hablando de manera sencilla al país. Ofreció varias primicias de que el día 15 de febrero se anunciará el programa de seguridad. Habló de que ya el país adquirió 20 millones de unidades de la vacuna, con lo cual se va a vacunar toda la población. Habló de nuevo el caso de la bahía de Manzanillo, lo que se está haciendo en materia de salud. Él entiende que el país está cansado, que todos estamos cansados del COVID, en fin, trató una serie de temas. Lo que sí yo creo es que el presidente no debe de abusar de este recurso, porque podría en algún momento no tener el impacto noticioso que él busca. Inclusive el día elegido no fue el mejor, porque ese día estaba el juego de los gigantes y de las águilas. Una buena parte de la audiencia estaba en el juego. Entonces, si se repite ese recurso, se corre el riesgo de que se gaste, especialmente si el presidente no tiene primicias que ofrecer o de realidades, de cosas que se van a hacer en lo inmediato. Pero en sentido general yo veo muy bien esa modalidad. Menos formal, más en contacto en directo con el pueblo. Claro, las preguntas no son espontáneas. Esas preguntas, eso está preparado. Eso es todo un guión, todo un libreto. Por eso yo le llamo un programa. Pero está bien. Por otro lado, señores, en el PLD le han dado en la madre. La renuncia de Euclides Sánchez no es cualquier renuncia, ¿eh? Se trata de una persona que cuando el PLD no era gobierno, él fue síndico y fue un buen síndico en La Vega. Después fue senador, usted no lo puede señalar como corrupto, y fue presidente del partido en La Vega. Cuando él se va, Euclides Sánchez no se va solo. Euclides se lleva tanta gente que el PLD queda desarticulado. Desarticulado, ¿eh? Y eso va a ocurrir, se va a repetir, porque el problema es que el PLD se ha convertido en el partido de Danilo. Ahí al comité central va el que sea obediente a Danilo. El comité político que va a surgir ahí es un comité político obediente a Danilo. Porque es que hay dos tipos de danilistas. Euclides era danilista, pero hay el danilista que es... Por ejemplo, fíjense que cuando se amplió el comité político, en vez de llevar gente de valor como Euclides Sánchez, como Charlie Mariotti y otros más, no, él llevó 3 mensajeros, porque eso era lo que eran, 3 mensajeros de él, 3 yesmen de él. Y eso es lo que se ha convertido, no en el danilismo, porque el danilismo implica una ideología, es decir, balaguerista, bochista, leonelista, eso implica un pensamiento político, no, es el danilato, porque no hay un pensamiento político en Danilo Medina, incluso lo que su gobierno se convirtió en una cleptocracia. Pero justamente en ese acto, cuando terminó, los periodistas abordaron al doctor Leonel Fernández y le preguntaron de
el pacto que había propuesto el día anterior el presidente Abinader, un pacto con toda la sociedad para programar la reapertura económica. Y Leonel Fernández dijo que sí, que él está de acuerdo, que la Fuerza del Pueblo está de acuerdo con participar en ese gran pacto. De hecho, cuando comenzó la pandemia, Leonel lo propuso. Lo que pasa es que al gobierno de Danilo Medina no le interesaba un pacto con la oposición. Danilo Medina lo que le interesaba era usar la pandemia para su provecho. Y mientras trancaba la oposición, Gonzalo estaba en la calle tirado, pero de nada le valió, porque ya el país había abierto los ojos. El país sabía el nivel de corrupción a que se había llegado. O tenía una idea, porque ahora hay una parte del país ahora que se ha dado cuenta, que los hermanos, que los cuñados se hicieron multimillonarios, que muchos funcionarios se hicieron multimillonarios o aumentaron sus riquezas. Y todos esos son expedientes que llegarán en su momento, ahí poco a poco. No hay que desesperarse. Como decía aquel procurador, no os desesperéis. Tenemos un Ministerio Público independiente y capaz que hay que darle el tiempo para que prepare buenos expedientes para que no se caigan. Porque lo peor que puede pasar en la lucha contra la corrupción es que los expedientes se caigan. Y la ventaja es de que cuando usted castiga a los corruptos y les hace devolver los recursos, porque el presidente designó un equipo de abogados para eso, la ventaja que tiene eso es que le da una señal a los actuales, porque siempre habrá un funcionario con deseo de enriquecerse. Pero si ese funcionario sabe que si lo atrapan va preso, aunque sea de su partido, ese funcionario se va a cuidar. Hemos visto casos. Pero esta semana surgió y le ofreció la información en una rueda de prensa Milagros Germán, la directora del DICON, que lo está haciendo muy bien. Lo que pasa es que ella es víctima del ataque del Danilato, pero Milagros lo está haciendo como lo tiene que hacer. Bueno, ella anunció, porque hubo una denuncia de Alicia Ortega, de que la Oficina de Desarrollo Provincial había llevado la nómina de 2 millones a 28 y los empleados de 63 a 600 y pico. El consultor jurídico dijo que eso quizás se deba a que le han asignado una serie de obras de oficinas cerradas. Yo no quiero entrar en detalle si fue correcto o no el aumento de la nómina. Ahora, yo pensaba que ese era el tipo de institución que le iban a cerrar. Si ya decidimos que Obras Públicas se va a encargar de las carreteras, de los caminos, de los puertos, de los elevados, de los túneles, y el INVI convertido en Ministerio de Viviendas y Edificaciones, cerramos el OISOE, cerramos FOMPER, cerramos SEA, ¿por qué mantener una entidad y que para hacer obras pequeñas? Eso sale carísimo. La obra es tan pequeña que no la puede hacer el INVI o Obras Públicas, que la haga el ayuntamiento. Vamos a fortalecer la municipalidad. Ese era uno de los planteamientos del doctor Peña Gómez y de Hipólito Mejía. Es más, fue en los gobiernos del PRD que se aprobó el 10% para los municipios. Si hay una obra pequeña, que la haga el síndico, déle el dinero al síndico y supervise, pero vamos a desmontar Oficina de Desarrollo Provincial, Oficina de Desarrollo de la Comunidad, una cantidad de instituciones haciendo lo mismo, pero más caro. Esa es la realidad. En esta semana, un tribunal de apelación en los Estados Unidos le negó la solicitud de asilo a Argenis Contreras. ¿Quién es Argenis Contreras? Vamos a recordar que hay 3 casos de corrupción que fueron los únicos que se revelaron en el pasado gobierno. Ese es Argenis Contreras. Y se revelaron porque se produjeron muertes. En el caso del CEA, que el director del CEA le vendía una tierra, una propiedad a varias personas, eso provocó que un afectado entrara a la cabina de Radio San Pedro de Macorís y matara a 2 personas. En el caso de la OISOE, un arquitecto se suicidó porque ahí extorsionaban a los contratistas. Entonces, en el caso de la ONSA, fue asesinado el abogado Junior Ramírez. Entonces, esas son imágenes que se produjeron en el parqueo de la UAS. En ese caso, se preparó un expediente que involucraba a Manuel Rivas, director de la ONSA, y al coronel Faustino Díaz. Ambos están sueltos porque ambos fueron acusados de corrupción.
Ahora, del asesinato de Junior Ramírez, que lo que pasa es que Junior Ramírez estaba amenazando con revelar la putrefacción de corrupción que había ahí, que por cierto es una gran oportunidad, porque uno de los pulpos, uno de los hermanos del presidente están metidos ahí en las compras sobrevaluadas. Lo digo con absoluta responsabilidad. Entonces Argenis Contreras, junto a otros dos más, entre ellos uno que se llama José Mercado alias El Grande, fueron sometidos por el crimen. Argenis Contreras se espantó para los Estados Unidos, pero allá lo atraparon. Él alegaba que él lo iban a asesinar si venía a República Dominicana. Yo creo que sí, que en el otro gobierno él podía perder la vida porque él sabe mucho. Pero él no calificaba como exiliado político, porque él es un delincuente. Entonces ya él lo van a deportar. Y eso va a permitir a este Ministerio Público reabrir ese caso, ampliar ese caso y ver qué papel jugó Manuel Rivas en el asesinato y qué papel jugó el coronel en el asesinato y el empresario que dio los 5 millones que le iban a entregar a Junior Ramírez, que finalmente, como un metamensaje, él apareció en un río con un bloque atado a la cabeza. Eso pasó en el gobierno pasado, y reitero, en las compras y en la vagabundería que se hicieron ahí, está metido el pulpo y el pulpito. Por otro lado, comenzó la era de Biden en los Estados Unidos. Joseph Biden, presidente, Kamala Harris, vicepresidenta, primera mujer, señores, en un país que tiene tantos años de avance con relación a la igualdad de género, primera mujer. Pero una mujer es la que aparece en la imagen vestida de morada, que ella es hija de jamaiquino, el papá, y la mamá hindú. O sea, ella no tiene raíces norteamericanas. Hija de madre soltera por una mujer que se preparó, se estudió, fue la primera fiscal de California. Biden es el presidente más viejo que asume los Estados Unidos. Tiene 78 años. Su vida está marcada por la tragedia. Cuando él salió electo senador por su estado, a los pocos días tuvo un accidente su esposa, murió ella y murió una hija, su única hija. Se salvaron 2 hijos. Él, años después, ya cuando los muchachos estaban grandes, él iba a diario de su estado a Washington para poder atender los hijos. Pero le persigue la tragedia. Cuando él era vicepresidente, el hijo mayor, el que sobrevivió al accidente, murió de un cáncer en el cerebro a los 46 años. Por eso él no se lanzó en ese momento. Él se ha lanzado varias veces como precandidato, pero nunca pegó. Ahora, parece que el partido, a pesar de su edad, vio en él la antítesis de Donald Trump. Y le favoreció el COVID. Trump pierde por el COVID. Trump en enero o febrero, Estados Unidos estaba en pleno empleo. Desempleo de 3% se llama pleno empleo. Y la economía funcionando bien. Pero Trump minimizó el COVID. O sea que era una gripecita, que con clorhidroquina y eso se trataba. Y el COVID le dio duro. A tal punto que Estados Unidos es de los países más afectados. Más de 25 millones infectados y más de 400.000 muertos. Ya van más muertos por COVID que los norteamericanos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Biden, en un discurso de 20 minutos, como son los discursos de los presidentes norteamericanos, dijo lo que tenía que decir. Hay mucho que reparar, vamos a resolver, porque allá no se ponen a hablar de que vamos a hacer tal carretero. No. 20 minutos. Y además el acto fue muy bonito. Fue un acto especial porque por primera vez no había una muchedumbre por el COVID, pero también por el hecho de que días anteriores se produjo el asalto al Capitolio de los simpatizantes de Trump, un hecho sin precedentes. La capital norteamericana estaba militarizada, con barreras, con alambre de púas. Es una toma de posesión sin precedentes en la historia de los Estados Unidos. Además, por primera vez en 150 años,
el presidente que le entregaba al otro no estaba ahí. Trump no participó, como le pasó a Danilo, que no participó. En los Estados Unidos, quien juramenta al presidente es el presidente de la Suprema Corte Federal. Y a la vicepresidenta fue la jueza Sotomayor. Fue un acto bonito. Lady Gaga, muy conocida, cantó el himno, pero también ahí vemos la imagen de esa cantante de origen latino. Estoy buscando el nombre porque yo no... Jennifer, exactamente. Jennifer López, gracias. Tuvo un lapsus mental. Jennifer López cantó en inglés, pero dijo unas frasecitas en español. También hubo una poeta afroamericana joven que se llama Garth Gorman, que también hizo un poema muy bonito. Porque esa es una sociedad que además de la pandemia y de la crisis económica, está dividida racialmente. Es una sociedad donde el 1% de los más ricos se han hecho ricos y la clase media se ha estancado. Tiene muchos retos para además una sociedad dividida racialmente. Recuerden cuando mataron al afroamericano por parte de la policía, que hubo disturbios a nivel nacional. Es una sociedad donde impera todavía el racismo. Por eso los retos que tiene Biden son muchísimos. Él comenzó inmediatamente, emitió 17 órdenes ejecutivas, comenzando con que en los edificios federales hay que usar la máscara, porque resulta que en Estados Unidos no pueden obligar a la gente a usar la máscara. Ahora, sí en los edificios federales. Hay estados donde los gobernadores han negado a obligar a que la gente use máscara. Y por eso está pasando lo que está pasando en los Estados Unidos. Es casi puntero en materia de muertos y de contagiados. La segunda orden ejecutiva, volver al Acuerdo de París del cambio climático, que fue de los grandes errores de Trump. También sometió un proyecto al Congreso para que 11 millones de indocumentados, ahí se van a beneficiar muchos dominicanos, se les dé la residencia y después la ciudadanía. Es echando para atrás todo lo que, o gran parte de lo que fue la era de Trump. Uno espera que tenga éxito. Él viene con la misma línea que el presidente Franklin Delano Roosevelt, que cuando la Gran Depresión, en base a la teoría de John Maynard Keynes, el economista británico, a gastar para alimentar la economía, con esa línea viene, y por eso él está pidiendo unos billones adicionales al Congreso para darle a la gente, a cada familia, $1.500. Y eso ayuda a la República Dominicana porque esos son más remesas. En nuestro principal socio comercial, nos conviene que los Estados Unidos supere la pandemia y supere también la crisis económica, porque eso beneficia a la República Dominicana. Claro, con los demócratas hay que estar ojo visor, porque ellos son partidarios de que Haití se meta aquí, del aborto, del LGTB, pero es un país soberano. Es nuestro principal socio comercial, pero es un país soberano. Nos vamos a comerciales, no se pierdan la entrevista con el ingeniero Osiris de León.